Muy buenos días. Reciban un especial saludo en nombre de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y de la vicepresidenta, la doctora Gloria Estela López Jaramillo. Así también un saludo especial de los demás magistrados que integran la corporación y, por supuesto, una bienvenida a todas las personas que están conectadas en esta transmisión para la conferencia del día de hoy, que se trata el rol del juez constitucional en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la emergencia sanitaria, que desde la formación judicial pretende fortalecer las competencias teórico-prácticas de nuestros servidores judiciales, fomentando la protección y garantía de los derechos fundamentales de los usuarios de la Administración de Justicia de cara a las necesidades actuales que derivan de la pandemia. En esta oportunidad nos acompaña como formadora la doctora Mónica Calderón Cruz, magistrada del Tribunal Superior de Cali y presidenta de la Sala Penal de esa corporación, quien durante más de 20 años se ha desempeñado en diferentes cargos de la rama judicial, como magistrada de los Tribunales Superiores de Popayán y Mocoa, presidente de los comités de género de esos mismos distritos judiciales y formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Teniendo en cuenta su experiencia judicial y académica en temas de derecho constitucional, hoy disertará acerca de la protección de los derechos de la vida digna, integridad, educación, entre otras garantías emblemáticas del Estado social y democrático de derecho, relevantes en el marco de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando por la propagación del COVID-19. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Asimismo, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación de la actividad académica pueden hacerlas y nuestros técnicos de la Escuela Judicial estarán dispuestos para resolverles las inquietudes que tengan. También al finalizar la exposición, aparecerán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de asistencia de la capacitación y el otro para la evaluación de la misma, que nos interesa a la Escuela Judicial como oportunidades para seguir mejorando. Bienvenida, doctora Mónica Calderón Cruz. Muy buenos días para todos y para todas, al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todos los colaboradores de la escuela que nos han dado su apoyo en este ciclo de formación en derechos humanos y la función judicial. Me ha correspondido exponer para ustedes el rol del juez constitucional en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la emergencia sanitaria. Para ello voy a hacer una introducción breve en relación con el constitucionalismo en Colombia, reciente, contemporáneo, para de allí poder hacer un ingreso a la protección que a través de su jurisprudencia ha dado las pautas la Corte Constitucional para que nosotros como funcionarios que ejercemos el control difuso de estos derechos a través de las acciones de tutela, acciones constitucionales, podamos darle y brindarle a la ciudadanía colombiana una protección efectiva en el marco de esta emergencia sanitaria que estamos atravesando. Colombia es un Estado de Derecho que ha ratificado diferentes instrumentos internacionales, los cuales tienen en su contenido principal la protección de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y ello obliga a que nosotros, como un Estado social de derecho, le demos garantía a través de nuestro ordenamiento jurídico, a través de las diferentes instituciones, el legislativo, el judicial y también el ejecutivo. Bien, como vemos, uno de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en sus artículos 1 y 2 nos hemos comprometido a que vamos a garantizar y a respetar los derechos que trae esta convención,
pero a su vez, en su artículo segundo, también nos comprometimos a que debíamos adecuar nuestro ordenamiento jurídico para el cumplimiento de estos derechos humanos en los cuales nos hemos ratificado. Esa adecuación y ese cumplimiento lo realiza nuestro Estado colombiano a través de no solamente de las leyes, sino de las políticas públicas mediante las cuales protege los derechos fundamentales y los desarrolla. Ese es el objeto principal de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, cuando en su artículo primero nos dice como principio fundamental la protección del ser humano, la protección de la dignidad humana y además, a través de ella, de la efectivización de los derechos fundamentales. El papel preponderante del juez constitucional, del rol que él debe ejercer a través de su jurisprudencia, lo hace en principio mediante acciones constitucionales, la Honorable Corte Constitucional, y mediante acciones de tutela en un control difuso los diferentes jueces y corporaciones a lo largo de todo el país. ¿Por qué se da la acción de tutela? Es una pregunta que siempre nos hemos planteado ante que es la mayor jurisdicción creada en el articulado de la Constitución del 91 como protección de esos derechos fundamentales. Esta acción de tutela se da ante la ausencia de la actuación o la deficiente formulación de políticas públicas que protejan los derechos fundamentales de los colombianos. La Corte Constitucional, como guardiana de esa Constitución, ha tomado medidas que garantizan plenamente ese disfrute de los derechos fundamentales. Pero rápidamente y después del 91 se dio cuenta que por una ubicación en el artículo de derechos fundamentales, directamente la acción de tutela en principio solamente se da para los derechos civiles y políticos, dejando a un lado y desconociendo una de las características principales de los derechos humanos, como lo es la interrelación que existe entre todos ellos. Ellos se encuentran imbricados. Vulnerado uno, se vulneran todos. De esta manera, comenzó un desarrollo jurisprudencial de los derechos económicos, sociales y culturales que, como su mismo nombre lo indica, está en el económico el trabajo, en el social la salud y la seguridad social y en el cultural la educación. Ese capítulo que inicia después de los derechos fundamentales comenzó a ser trabajado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y lo hizo mediante la creación de un nombre al cual le comenzó a dar, o la creación no, sino la adopción, porque esto ya existía del derecho francés, del bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad no era algo inventado por la Corte, simplemente era el desarrollo de ese artículo 93 de nuestra Carta Política, donde nos decía que la Carta no finalizaba en su último artículo, sino que allí debíamos tener en cuenta todos los funcionarios y funcionarias de la rama judicial, que todos los instrumentos que contuvieran derechos humanos estaban inmiscuidos dentro del articulado y tenían el mismo nivel que los artículos de la Carta Política colombiana. Entonces, en esa garantía plena del disfrute de los derechos, la Corte Constitucional tomó una argumentación normativa internacional y nacional. En principio, como ya lo dije, el artículo 93, el bloque de constitucionalidad para la protección efectiva e integral de los derechos económicos, sociales y culturales, adoptó y miró esos artículos no solamente en el ámbito ONU universal, sino también en el ámbito interamericano, en esos dos sistemas de protección de los derechos humanos. El sistema universal tenía o tuvo en cuenta el PIDEX, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ello, más los principios del Estado Social del Derecho, más la aplicación del principio material de la dignidad humana, que están contenidos dentro del artículo primero de nuestra Constitución, donde es el ordenamiento jurídico el que debe servir para la realización y materialización del ser humano, de su dignidad humana. Un trato digno,
El solo hecho de ser persona es un fin en sí mismo y no como una cosa o un objeto. En esto cito la tutela 881 de 2002, donde efectivamente nuestra Corte habla sobre cuál es el objeto de protección del ordenamiento jurídico y la funcionalidad de la norma al servicio de esa dignidad humana. Dignidad humana que se traduce en un vivir con autonomía, con un mínimo de condiciones para vivir dignamente, para desplegar todo su potencial y sustento de los DECs para satisfacción de las necesidades, no solamente en cuanto a una vivienda digna, sino también en la salud, en la seguridad social de esa vivienda, en la educación, en el trabajo, para el desarrollo de sus proyectos. Como lo dije anteriormente, sirvieron de premisas normativas para el bloque de constitucionalidad de protección de los DECs para ese servicio, en la ONU, el Pacto Internacional y los actos y las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acudió la Corte Constitucional a esos instrumentos o a través del bloque de constitucionalidad, y esto lo pudimos ver reflejado en la sentencia C-251 de 1997, que revisó el protocolo o la ley aprobatoria del protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos o cuarto protocolo de San Salvador. Este protocolo fue suscrito por Colombia el 17 de noviembre de 1988 y fue aprobado mediante la Ley 319 del 20 de septiembre de 1996. En el artículo 4 de ese protocolo habla de una regla de interpretación más favorable al goce de los derechos humanos, adoptando así en esa interpretación, en esa hermenéutica de protección de los DECs y que todo funcionario judicial debemos manejar, unas medidas inmediatas, progresivas y un principio de no discriminación o cláusula de igualdad. Ese pacto de San Salvador nos habla en su artículo 2.1 en cuanto a las medidas que debe tomar todo Estado en sus políticas públicas. Ellas deben ser de carácter inmediato en la consecución de esos recursos y no puede haber indeterminación ni indefinición en el tiempo. El problema de la fundamentalidad de los derechos fundamentales y de la diferenciación que se quiso hacer con los derechos económicos, sociales y culturales era que, como un compromiso, como una parte de la cesión de soberanía frente a la protección de esos derechos fundamentales, teniendo que cumplir con esas obligaciones Colombia, tenía que hacer una inversión en dinero. Era algo prestacional, programático y que tenía que darse en el tiempo. Y ese ha sido siempre como el discurso para decir que como no hay dinero, no se podía dar cumplimiento al goce efectivo de esos derechos. Por esa razón, nuestra Corte hace énfasis a raíz de esa invisibilización o esas disculpas que se sacaban por parte del Estado colombiano para hacerle efectivo esos derechos a la población colombiana, que adopta esas medidas de protección prioritaria y le hace ver que no puede estar indeterminado en el tiempo, que tenía que darse un debido respaldo, un recurso económico para la protección de la salud, la inversión en algo que tenía que ver con la vida misma de uno de los elementos principales, si no el que más, que es la población. Nosotros como funcionarios judiciales tenemos que ver que un Estado no solamente es el territorio y sus instituciones, lo principal dentro de ese Estado, el que le da vida a ese y funcionalidad a esos dos elementos importantes del Estado es la población. Y si no protegemos su salud, estamos viendo que esta salud, como en este momento, se va a ver afectada. Si no había un correspondiente apoyo, una preparación, nadie nos tenía preparado para esta época de pandemia. Nadie nos dijo el 31 de diciembre de 2019 vamos a estar en un año como el que estamos viviendo. Vamos a estar confinados. El único contacto que vamos a tener entre nuestros amigos, entre nuestros colegas, va a ser
una fría cámara de un computador. Pues sí, ahí comenzamos a ver cómo y de qué manera hubo una falencia porque no nos preparamos para esto. Comenzamos a ver que teníamos que comenzar a comprar unos respiradores, a comprar unas situaciones para formar UCIs para toda la cantidad de gente, y nos llevó a que precisamente por haber dicho que no había dinero, en este momento sí que menos va a haber dinero, porque teníamos que confinarnos. ¿Para qué? Para que no nos enfermáramos y tuviéramos que sobrepoblar las UCIs de los hospitales y los diferentes centros que no estaban preparados. Y eso es cierto. Vámonos a un municipio pequeño de uno de nuestros departamentos y podemos darnos cuenta que allí a duras penas hay un centro de salud con un médico rural, un odontólogo rural, y a duras penas, si al caso, habrá 1 o 2 balas de oxígeno. Yo me pregunto, esos 5.000 habitantes, 6.000 habitantes de ese municipio, Apulo, por ejemplo, Cundinamarca, ¿tendrán la protección en este momento de la salud y tendrán todo preparado para poderse enfrentar a esta pandemia? Es por eso que la Corte Constitucional, no ahorita ni el año pasado, desde 1994-93, ya nos venía diciendo, los derechos fundamentales, los derechos humanos, no podemos ponerles etiquetas de primera, segunda, tercera generación. Todos son importantes, todos tienen en este momento una importancia y una relevancia para el Estado colombiano. Y por lo tanto, esas medidas para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales deberían ser, nuevamente repito, inmediatas, con esa limitante de que no fuera indeterminado en el tiempo, progresivas. Y aquí lo importante. Fíjate que cuando yo hablo de derechos económicos, sociales y culturales, no solamente hago alusión a la salud, como ya lo dije, sino también tenemos que involucrar ahí el trabajo y la educación. Cuando hablamos de la progresividad, nos quiere decir la Corte, es directamente una prohibición a la no regresividad en la conquista del goce de los derechos. Es decir, que si a través de nuestra legislación y de esas políticas públicas, Colombia se había puesto al día un poco en cuanto a la protección de una estabilidad laboral, de una protección reforzada para las madres lactantes, de las personas con discapacidad, para tratar de darle una herramienta legítima para que el ser humano pudiera trabajar y conseguir su sustento en un trabajo formal, con una protección de unas cláusulas sociales, etcétera. Esto no podía en ningún momento ser regresivo. No podíamos, sobre pretexto de una determinada situación, comenzar a mermar lo que ya se había alcanzado en el disfrute y goce para la población colombiana en el derecho fundamental al trabajo. Y además, punto nos habla la Corte de una no discriminación o cláusula de igualdad, esa diferenciación ilegítima basada en los criterios sospechosos, criterios que bien define el artículo 13 de nuestra Constitución, la cultura, la etnia, el idioma, la religión y otros tantos que efectivamente vemos día a día cómo pueden llegar a ser criterios que, careciendo de objetivos de legitimidad, tienden a impedir el ejercicio del derecho y goce de la población de sus derechos humanos fundamentales, económicos, sociales y culturales y colectivos. Esta cláusula tiene especial desarrollo en el artículo 1 de la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación racial, en el artículo 1 de la CEDAW, de toda forma de discriminación en contra de la mujer, en el artículo 2 de la Convención de los Derechos de las Personas en Condiciones de Discapacidad, el mismo artículo 13 de nuestra Constitución Política que ya cité, donde nos señala como categorías sospechosas el sexo, la raza, el origen nacional, familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica. Esto no puede estar de por medio para que en un momento determinado lleguemos a limitar los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas colombianas.
Generaba unas obligaciones de tipo negativo, no discriminar, como lo señaló la observación 20 del Comité de Derechos Humanos. Igualmente, unas acciones positivas, programáticas, para que el pueblo colombiano tuviera una vivienda digna, agua, saneamiento, lo cual precisamente ayudaba a superar la desigualdad de las personas que viven en el área rural y en diferentes asentamientos no rurales. Ese principio de progresividad en relación con los derechos económicos y sociales y culturales lo podemos ver nuevamente explícito en la sentencia de constitucionalidad 035 de 2005, que conlleva una obligación del Estado de ampliar y realizar todos los derechos fundamentales. Y segundo, la proscripción de reducir los niveles de satisfacción actuales. Estos lineamientos tenían que estar dentro de la función legislativa y le ponían un límite precisamente a esa función cuando se trata de hacerlos regresivos o de retrocederlos. Todo retroceso, dice la Corte Constitucional, es inconstitucional y debe estar sometido a un control judicial estricto. De ahí que, no obstante, que dentro de los decretos reglamentarios que sacó el señor presidente, diciendo que había una total cuarentena obligatoria y que el Consejo Superior suspendió términos, la Corte Constitucional dijo, hubo un momento, pasado un tiempo, nosotros no podemos parar en este momento frente a la obligatoriedad que tenemos de revisar la constitucionalidad de esos decretos que han salido para el desarrollo de afrontar legislativamente la emergencia sanitaria que atravesamos en este momento. Y es precisamente para eso, para revisar si es constitucional o no el hecho de que en un momento determinado se nos diga, por ejemplo, que prestaciones económicas, que el salario, que diferentes cosas de las cuales dependía la existencia y subsistencia del trabajador colombiano, tenía que sufrir una merma. Y tenía que sufrirla precisamente porque no se había atendido esa en debida forma, de manera equitativa, de manera proporcional a la población, los DECs en esas municipalidades y en esas ciudades en la provisión de elementos sanitarios. Igualmente, nos dice en esta jurisprudencia C035-2005 que sería constitucional estos decretos si se demuestra las imperiosas razones para tal retroceso. Retroceso que no podrá ser ad infinitum, es mientras dure la pandemia. Y en lo posible tendrá que restablecerse una vez sea superada la normalidad por parte de la sociedad colombiana. En la sentencia C-376 de 2010, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos trajo allí la Corte Constitucional las observaciones 11 y 13 como un criterio hermenéutico para establecer el sentido de las normas constitucionales relativas a la garantía del derecho a la educación primaria. Estas normas, estas premisas normativas que traigo en esta presentación tienen que ver mucho con esa protección que en este momento el juez, en el rol constitucional, en su labor de control difuso para hacer efectivo ese derecho fundamental a estas personas, por ejemplo, que no teniendo las mismas condiciones de acceso a los derechos, a los servicios públicos que tienen las urbes, debemos mirar de qué manera podemos suplir esta situación para que ellos puedan también tener un desarrollo, por ejemplo, en su educación. Los estándares internacionales nos hablan de la posibilidad de exigibilidad y jurisdiccionalidad de esos derechos para todas las poblaciones, sin excepción, sin ningún tipo de discriminación. En cuanto a vivienda digna, podemos nosotros como rol juez constitucional acceder y revisar los artículos 51 de la Constitución Política, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, normas citadas por la sentencia de tutela 585 de 2008, donde fuera ponente el magistrado Humberto Sierra Porto, en el cual esta providencia vuelve a traer nuevamente recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del mismo comité en su observación general número 4, donde señala que una vivienda digna no se limita solamente al techo y al sitio material donde se vive, sino a vivir en seguridad, en paz, en dignidad, en algún sitio específico de la geografía colombiana. Aquí podemos tomar una primera conclusión de esta exposición. Los jueces que deben decidir sobre protección a derechos económicos, sociales y culturales deben acudir a los tratados internacionales con una interpretación garantista de los derechos inherentes, naturales y esenciales a las personas. De esta forma, comenzamos ya a vislumbrar esta teoría, esta doctrina que trae la Corte Interamericana denominada el control de convencionalidad. Este control de convencionalidad se hace precisamente a través de los fallos judiciales de todos los países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y los diferentes instrumentos que han ratificado nuestros países, en especial Colombia, que ya ha ratificado en su gran mayoría todos los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos. Esa protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales nos habla precisamente, y como ya lo dije al inicio, de que no puede ser solamente para los derechos fundamentales, como en principio se trató en el artículo 86 de nuestra Carta Política, en una división formalista de los derechos constitucionales en generaciones, permitió en el inicio de esa Constitución 91 entender que cada categoría tenía una prioridad y que los derechos económicos, sociales y culturales eran menos relevantes por ser normas programáticas de desarrollo progresivo y no como los derechos civiles y políticos que simplemente implicaban una obligación de no hacer por parte del Estado. De allí, ¿por qué? Porque se consideraba que en esos DCP habían violaciones importantes fundamentales del ser humano, la vida, la integridad, la intimidad, la libertad, la igualdad. Por ello, la acción de tutela en ese momento era solamente para esos derechos fundamentales contenidos dentro de los artículos 11 a 41 de la Carta Política y los derechos económicos, sociales y culturales contenidos del 42 al 77 venían a ser solo si había una ley o si había una disposición por parte del Estado colombiano para cumplir con ella. Posteriormente a este articulado están los derechos colectivos en el artículo 78 y 82 que tienen que ver más con las acciones populares o los derechos de medios de protección al medio ambiente. Pues bien, como bien sabemos, en ese control difuso, el juez constitucional tiene una gran responsabilidad frente a los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos en este momento no solamente la tutela, la cual nos brinda la posibilidad, y fue efectivamente lo único que no fue suspendido por parte del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en que quedaba el ser humano en un estado de confinamiento frente a la emergencia sanitaria. Por esa razón, ninguno de nosotros podíamos excluirnos a conocer ningún tipo de tutela, no solamente de salud y vida, sino de todos los derechos fundamentales, porque así como en un momento determinado podía ser vulnerado la vida, obvio, por el contagio del virus, también lo podía hacer, como lo hemos visto, el derecho humano al trabajo, el cual se ha visto afectado precisamente por el confinamiento y el encierro al que estamos sometidos para evitar el contagio. En esta primera etapa de protección de los derechos fundamentales, la Corte, en las tutelas T423 del 92 y T495 del 95, comenzó ese desarrollo de lo que significaba la vivienda digna en condiciones
de una ley que reglamentara una pauta programática y una asistencia del Estado. No era susceptible de protección por sí misma, sino mediante una ley como una condición jurídica y un presupuesto suficiente como una condición material para hacer de esos derechos plenos. Pero hoy, como ya lo dije anteriormente, en este nuevo paradigma de intervención judicial promovido por la Corte Constitucional a través de la jurisprudencia que ha desarrollado a lo largo de estos más de 20 años, nos habla de que nosotros debemos hacer en nuestras providencias no solo un control a la función legislativa, sino también un mecanismo de protección y garantía de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Carta, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Ya en la sentencia C-372 de 2011 nos habla la Corte de que todos los derechos tienen ese contenido prestacional, o sea que no era una disculpa de que porque los DECs tenían un contenido prestacional no tenían una inmediata protección a través de la tutela, al contrario, y también tenía un derecho, una obligación de abstención por parte del Estado colombiano de violarlo, con una protección múltiple, pues los derechos todos son fundamentales. No solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Obvio, si tenemos en cuenta las características de los derechos humanos, nos señalan universalidad, interrelación, innatos. Afectado uno, se afectan todos. ¿Por qué? Porque son inherentes a las personas. Por algo son derechos humanos. En esos parámetros de protección, de dignidad, atención, debería darse una prioridad a la salud y a la educación. Y entonces, a partir de esa, una de las sentencias, la T-016 de 2017, nos habla de ese avance jurisprudencial, modelo que fomenta y aplica más el activismo judicial para protección de nuestra Constitución a través de esas acciones nombradas de tutela y de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Corte Constitucional nos dice que derecho fundamental es aquel que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y que sea traducible en un derecho subjetivo. Estas características las señaló en la sentencia C-372 de 2011, cuando nos dice tres condiciones. Primero, debe existir una norma jurídica que reconozca el derecho o del que se pueda interpretar ese derecho. Segundo, el concepto de derecho involucra una obligación jurídica. Y tercero, así como uno es poder del titular del derecho para exigirlo, también tiene el cumplimiento de dicha obligación del obligado. Y aquí podemos sacar una segunda conclusión. Los DECs, o derechos económicos, sociales y culturales, deben tener una condición de justiciabilidad que le garantizan su finalidad a través del desarrollo jurisprudencial. Pues bien, ese desarrollo jurisprudencial no fue inmediato, no fue instantáneo. Tuvo 5 etapas. La primera de conexidad, cuando hablaban de la salud en conexidad con la vida. La segunda, como un derecho situacional jurídico importante, donde el Estado es el obligado a proporcionar una asistencia mínima a sujetos de protección especial o discriminados o en situaciones de desventaja. Esto es, derechos sociales fundamentales. Seguridad social, salud. Para ello, mírese la sentencia C-615 de 2002, donde nos habla que es fundamental la garantía de estos derechos para las personas de la tercera edad y para las personas con debilidad manifiesta. Una tercera vía de justificación y de argumentación para el juez constitucional en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales fue la transmutación. Los derechos con una obligación identificados en el ordenamiento jurídico que los protege, por lo tanto, de allí existiría una transmutación
de un derecho prestacional y programático para que sea exigible a fundamental. El Estado debe implementar políticas públicas a grupos de especial protección. Esto generando una igualdad en una situación jurídica consolidada que no puede ser desconocida precisamente para no violar el principio de no regresividad. Habla esta sentencia de tutela T016 de 2007 de una cuarta vida para la protección de la salud como derecho económico, social y cultural vinculado con la dignidad humana en un ejercicio de libertades y libre desarrollo de la capacidad de las personas. Trata allí como premisas normativas nuestra Corte nuevamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12, y la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La salud es un derecho fundamental con aplicación progresiva, no postergable indefinidamente, sino con acciones inmediatas para consecución de recursos. Entiendo y he tratado de ver este tipo de cumplimiento en esos decretos que precisamente se han adoptado por la presidencia para la debida respuesta inmediata que se debe dar en este tiempo de emergencia sanitaria. La salud está más que señalado como un compromiso de la vida de los colombianos frente a esta pandemia. Finalmente, como tercera conclusión, debo señalar que las políticas públicas deben estructurarse con enfoques de derechos humanos dirigidos a los grupos de especial protección por condiciones de vulnerabilidad debido a una discriminación, exclusión o menosprecio con fundamento en esas categorías sospechosas que ya citamos del artículo 13 constitucional y que impide que la persona disfrute de un derecho a bienes, acceso a bienes y derechos básicos. Quiero hacer alusión en estos últimos 14 minutos que me quedan a esos grupos discriminados y que efectivamente vemos vulnerados en sus derechos fundamentales, como lo son las mujeres, los adultos mayores y los niños. Para nadie es un secreto este flagelo que afecta a todo el mundo, como lo es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar que se ve exacerbada porque ya la víctima no tiene acceso a un mecanismo que le garantice en un momento determinado llegar a poder denunciar de los hechos que ha sido objeto. Violencia física, violencia sexual, violencia económica, feminicidios. Es algo que precisamente la Corte Interamericana ha querido traer en unas serie de conversaciones o diálogos que ha tenido por medios virtuales, mostrándonos, visibilizando ese tipo de agresión que se vive al interior de las familias, ese tipo de violación directa en que incurriría Colombia al no tener una respuesta efectiva frente a una obligación que adquirió con la Convención Belén do Pará y con la suscripción de la CEDAW y su protocolo. Son diferentes las circunstancias. No hay formas de que una persona, una mujer, un niño, un adulto mayor vulnerado, llegue a oficinas cerradas. No solamente porque está obligado a estar en confinamiento, sino porque además las oficinas también están cerradas. Y muchos de los medios que se dieron para acceso a la justicia, para poder conocerlo, son virtuales. Pero si no tenemos internet, pero si no tenemos computador. Entonces es ahí donde hablamos de esa solidaridad y de ese poder sin temor entrar entre nosotros mismos a protegernos. Hablaban estas expositoras el viernes pasado
pertenecientes al Tribunal de Protección de Derechos Humanos de la ONU, una representante de África, también de la protección de derechos humanos de las mujeres en África, una croata, se me escapa en este momento el nombre, de que el manejo de la pandemia y sus efectos en la vida y en los derechos humanos de las personas en este momento debían tener una recolección de criterios con perspectiva del continente, no solamente en cuanto a las mujeres, sino también de los privados de la libertad en penitenciarías, en centros de detención o acogida de migrantes. En cuanto a la perspectiva de género en políticas públicas, medidas en casos de violencia de género, teniendo en cuenta el impacto económico como proveedoras en una economía informal, pues sí, nuevamente se visibiliza que en un 70% las trabajadoras encargadas del cuidado de la salud son mujeres. O sea que no hay solamente una violencia ya, sino que también podríamos llegar a mirar hasta dónde podríamos estar faltando como institución garante de la vida y protección de la salud de todo ese personal femenino, paramédico, médicos, enfermeras, laboratoristas, bacteriólogas, todas estas personas que están en contacto con el virus. ¿Será que en este momento Colombia les ha dado a todo ese personal que nos está salvando de morirnos suficientes herramientas, protecciones que garanticen que lleguen vivas al final de esta pandemia? Ese 70% de trabajadores de la salud en primera línea frente al virus son mujeres, con un alto porcentaje de mujeres contagiadas y muertas en impacto, con un grave impacto no solamente individual porque pierden su vida, sino familiar, al ser ellas proveedoras de un ingreso para esa familia que está confinada. Por ello, la importancia en este momento de que estos decretos tengan esa perspectiva en cuanto a estas poblaciones. Las mujeres, las personas privadas de la libertad, la importancia de la inclusión en política pública de los hombres para que ellos también asuman su responsabilidad en la solución de los problemas. Una nueva normalidad de transformación estructural profunda de las relaciones de la sociedad, tanto en lo privado como en lo público. Dubravka Simonovic, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, nos habla de algunas causas y consecuencias. Habla de uso de recursos virtuales para enviar un mensaje de protección a esas mujeres, prevención, pandemia de violencia en contra de la mujer antes y durante la pandemia. La casa como un lugar seguro desafortunadamente se perdió, pues allí son objeto de diversos tipos de violencia basada en género, física y psicológica, económica, posibilitando incluso feminicidio. Los estados aún tienen la obligación de cumplir con los convenios y tratados ya firmados. El hecho de que estemos en una situación de crisis sanitaria no quiere decir que no estamos violando ese pacto de San José, ese protocolo de San Salvador, esas declaraciones de los dos sistemas que nos rigen en Colombia, sistema universal y sistema interamericano. Esos convenios firmados deben prevenir la violencia en contra de la mujer y necesitan continuar con medidas para la prevención de la violencia doméstica. Da como un dato para el viernes pasado 90 países que se encuentran en cuarentena, que disminuyen la posibilidad de encontrar refugios o lugares seguros, al igual que líneas telefónicas en ayuda no hay suficiente ni actualizada, y no se cuenta con información ni disponibilidad de refugios para esas mujeres. Por lo tanto, debo decir que en esa declaración que hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos como COVID-19 y derechos humanos, debemos ver esos problemas y desafíos con un diálogo y cooperativa internacional conjunta y solidaria, transparente, de todos los estados. Esto lo vamos a encontrar dentro del cuadernillo 28 y con esto termino para decirles que debemos asumir un papel esencial para coordinar esfuerzos y contener la pandemia. Un cuidado y uso de la fuerza para cumplimiento de la ley. Ojo, ese uso de la fuerza para el cumplimiento de la ley no puede ser desbordado. No podemos ver que para
obligar a la gente a que esté encerrada, lleguemos a violar la integridad personal y vida de estas personas. Buscar la protección de ellos, de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, deben ser garantizados sin discriminación y tener en cuenta aquellos grupos de mayor vulnerabilidad ya citados, como lo son esas personas privadas de la libertad, las mujeres, los niños, las personas con una condición étnica y cultural, como por ejemplo en el Amazonas, donde estamos viendo que se niegan a utilizar tapabocas, eso no va con ellos. ¿De qué manera podemos abordar la protección y evitar un genocidio, un etnicidio que está ocurriendo en este departamento? Hace un especial énfasis en la salud y la vida para las personas que están dentro de la jurisdicción del Estado, para los trabajadores de la salud, proveerles elementos de bioseguridad. Respecto a la violencia intrafamiliar, hacer visible que la mujer tiene un mayor peligro, corre en ese confinamiento y el Estado debe adoptar medidas necesarias para proteger, prevenir y sancionar, erradicar esa sanción, esa violencia que se vive al interior de la familia. Unas medidas rápidas que se adopten de manera directa e inmediata como mecanismo de protección. Para las personas privadas de la libertad, reducir esa sobrepoblación y hacinamiento, disponer medidas alternativas a la prisión, porque nosotros como Estado tenemos una posición de garante frente a la protección de la salud de estas personas. Tenemos que ver de qué manera ese decreto reglamentario 548 estará cumpliendo con estos estándares, hasta dónde podríamos nosotros ir un poco más allá como jueces en tutela o en nuestra especialidad para hacer efectivo que el derecho a la salud y a la vida es un derecho que no se suspende por estar en reclusión. Lo que se castiga es el acto, no la persona. Y no existe en Colombia la pena de muerte. Podríamos estar condenando a una pena de muerte a todas las personas privadas de la libertad en Villavicencio o en las cárceles donde podría ya haber contagios. ¿De qué manera podríamos conciliar ese debido proceso entre la protección de la salud y la vida y la protección de sus solicitudes que ellos tienen derecho de todas maneras si ya tienen una redención, si ya tienen un permiso para salir, o de qué manera podríamos cuidar de estas personas que, si bien se han equivocado, tienen derecho a vivir y que cuando cumplan su pena puedan salir vivos, no enfermos. Garantizar el acceso a la justicia y a los mecanismos en cuanto a la docencia, proteger con normas a los particulares y activistas, a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Los periodistas son quienes visibilizan esa agresión, esa vulneración que se puede estar frente a los derechos fundamentales. No dejarlos hablar es ocultar lo que efectivamente ellos deben estar promoviendo y visibilizando frente a esa protección de los derechos económicos y culturales. Poner en alerta y extremar cuidados para prevenir todo tipo de discriminación. Fíjense el ejemplo que precisamente evidenció Colombia en esta semana pasada. Una trabajadora de la salud que fue doblemente discriminada. Primero, porque los medios de transporte se niegan en muchas ocasiones a prestarles el servicio para llevarlos a su trabajo, a defender y a salvar vidas. Tuvo su infortunio de irse en una bicicleta y ser atacada para robarle la bicicleta y la mataron. ¿Y qué decir de aquellos arrendatarios o arrendadores que le piden al médico o al personal sanitario que le entreguen su bien, seguramente pensando que se lo van a dejar contaminado? Especialmente cuidado y atención a las personas en condición de vulnerabilidad que debido a su ciclo de vida, grupo etario, enfermedad y etnias, están cruzando por un estado de vulnerabilidad mayor que el de cualquiera de nosotros. Dejo de esta manera algunas pautas, unas providencias, unas premisas normativas que tienen que ver
con la importancia del rol del juez constitucional. Y doy paso a las preguntas. Doctora Marilucero. Doctora Mónica Calderón, muchísimas gracias por su participación y tan apropiada exposición, sus criterios muy importantes en estos tiempos de pandemia, en donde se ponen a flor de piel los derechos fundamentales. Quiero, doctora, hacerle algunas preguntas de las que nos han hecho a través del chat los participantes. La primera es, ¿cómo puede el juez de tutela garantizar el derecho a la educación de la población que no tiene acceso a Internet, por ejemplo, en las zonas rurales? Es uno de los puntos que precisamente se plantearon dentro de la exposición, teniendo en cuenta el manejo de las TIC del Ministerio de Comunicaciones, que tengo entendido ya cubre gran parte de la población, pero que sin embargo se queda un poco corto frente a esta población rural. Como sabemos, no pueden salir de sus casas, pero una forma que pienso que podría, como por parte del juez constitucional y en relación con los entes territoriales, los alcaldes, que tengan esa política pública de protección frente a estos niños y a estas, creo que son escuelas rurales donde se hacen una escuela nueva en un solo ciclo. Obvio, no hay televisión, no hay en este momento, seguramente luz tendrán, pero internet ¿de dónde? Entonces, una forma sería como dando un tiempo y mirando de qué manera cada uno de sus alcaldes en estos municipios tienen garantizado o han adquirido una forma de hacer llegar a esas regiones, si bien alguna posibilidad de acceso o por lo menos de suspensión, pero en la medida de que no haya contagio, se puedan ir y reunir en esas escuelas, con dotarlos con televisores o con acceso a ese internet. Sé que es algo prestacional, pero también debemos tener en cuenta que la niñez es el futuro de Colombia y que el campo es el que en este momento nos está dando la mano en cuanto a la satisfacción de la necesidad alimentaria que sufrimos en este confinamiento. Una segunda pregunta, doctora Calderón. ¿Cómo puede el juez de tutela garantizar la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad que se encuentran en hacinamiento, expuestas al virus, pero que han sido procesados o condenados por delitos exceptuados por el decreto 546 para la concesión de la detención o prisión domiciliaria provisional? Esta pregunta pues tiene que ver con la especialidad que yo manejo y efectivamente considero que el gobierno nacional ha hecho una reglamentación frente a la prisión domiciliaria transitoria. Sin embargo, como ya lo dije anteriormente, lo que se castiga es la conducta, más no a la persona. Quizás me esté saliendo un poco de lo que pues se ha manejado mediáticamente en cuanto a que hay liberaciones, hay personas que podrían llegar a reincidir en cuanto al delito, pero también tenemos que ver la gravedad de la persona. Si esta persona está en una condición de salud que le impide esa vida intramural y que fuera de eso está cruzando por una de las enfermedades que exacerban el COVID-19, si no existe la posibilidad de que el centro carcelario la ubique en un sitio donde no tenga un contagio dentro del mismo penal, pero en un sitio seguro, yo sí creo que se debe hacer una excepción de inconstitucionalidad frente a ese decreto. Así el delito sea muy grave, nosotros seríamos responsables por la muerte de esa persona en reclusión si no preservamos su vida y su salud. Una tercera pregunta y última, doctora Mónica. ¿Cómo influye la cuarentena en el aumento de la violencia intrafamiliar y teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio, qué medidas se pueden tomar para frenar estas agresiones? Allí nos podemos basar
en muchos de los ejemplos que nos dieron las expositoras en el conversatorio que realizó la Corte Interamericana, donde efectivamente, por ejemplo, en Bogotá se tomó esa medida del pico y género, ¿no? Que salían las mujeres, que salían los hombres. Esto era precisamente dando la opción de que si la mujer puede salir, pueda en un momento determinado, por ejemplo, si adquiere el tapabocas rojo, es precisamente una forma de decir, estoy pasando por una situación de violencia, por favor ayúdeme, o de alguna manera esa solidaridad que debe existir en la sociedad para protección de los derechos fundamentales de las mujeres. Tenemos que también tener en cuenta que no obstante que los centros médicos en este momento están completamente en un gran porcentaje dedicado a la atención del virus y de los pacientes con COVID, estas personas, estas mujeres violentadas que llegan en un momento determinado, es obligación de estos centros médicos y estos centros hospitalarios de denunciar y de poner en conocimiento esto de las autoridades para que puedan ellas salir junto con sus hijos. Obviamente no podrían dejarlos con el agresor, o al contrario, sacar ese agresor de su casa para que ella pueda vivir esa vida en paz. Colombia no puede olvidar la obligación internacional que tiene de la garantía de la prevención y la erradicación de la violencia en contra de la mujer, y que es obligación suya garantizar esa vida e integridad, a que ella viva libre de violencia en contra suya. Doctora Mónica Calderón, muchas gracias por su ponencia sobre este tema tan importante de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la emergencia sanitaria. Queremos informarles a las cerca de 1.097 personas que se han conectado a esta transmisión que una vez editemos la videoconferencia será subida al YouTube institucional en el portal web de nuestra Escuela Judicial. Podrán consultarlo en el tiempo que ustedes dispongan. Nuestros agradecimientos, por supuesto, a nuestra formadora, seguir invitándola a que nos continúe colaborando con estas importantes charlas tan sensibles para la comunidad judicial y para toda la comunidad en general. A los jueces, magistrados y empleados que se han conectado a esta participación, nuestro agradecimiento, así como a todas las personas que juegan un rol importante en el sistema judicial colombiano. Muchas gracias. Y por supuesto al equipo judicial de la Escuela Judicial. En pantalla, como les decía, aparecerán dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación de esta capacitación. También quiero invitarlos a continuar con este ciclo de conferencias que se desarrollará con un tema muy importante, es constitucional y la protección del derecho a la salud, el 8 de julio a las 10 de la mañana. Pero también quiero invitarlos hoy a las 3 de la tarde con otra conferencia en el tema del área del derecho penal denominada Análisis crítico a la imputación y la acusación. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Hasta una próxima oportunidad.